Sí, no, me encanta que las dos están con los zapatos rojos. Yo dije totalmente puesta la camiseta, ¿no? Porque siempre... El corazón. ¿Ah? El equipo. Siempre, ¿no? Metidas en el corazón. Bueno, qué bueno que podamos tener un ratito para conversar. Como les había adelantado en el correo un poco es ver justo lo que estaban hablando de la cultura y la integración. ¿Cuál es la relación o cómo se conecta la cultura del código abierto con la cultura de la inteligencia artificial y todo lo que implica a nivel de desarrollo y la relación entre las empresas y los clientes, ¿no? Para mí, el tema de inteligencia artificial nace y continúa siendo muy evidente en una comunidad que es la comunidad académica. Entonces, la academia, la educación, para mí esa ha sido la cultura open source original. ¿Por qué? Porque desde los anales de la historia hemos tenido información, ponemos la información de manera escrita y compartimos esa información con todo el mundo. Entonces, en el área de las comunidades académicas, siempre hay este concepto de tener avances tecnológicos y luego que estos sean revisados y validados por otras instituciones universitarias y académicas y poder valorar y ver cómo estamos moviendo eso. Entonces, el nacimiento de la inteligencia artificial nace en una comunidad open source, en una comunidad que se comparte, que sabe de cómo es la tecnología y sigue creciendo. Y hoy por hoy, esa comunidad sigue siendo una que está marcando la batuta. Entonces, por supuesto, siempre hay intereses comerciales y tratar de tener propiedad intelectual y cambio de negocios. Sí. Siempre eso va a estar ahí, pero sabemos que la innovación, hoy por hoy, pasa en el open source. Y algo importante es que cuando hablamos de soberanía digital y cuando empezamos a decir necesitamos democratizar el acceso a la inteligencia artificial, las bases son las abiertas, es el open source. ¿Por qué? Porque todos pueden acceder, porque todos pueden, independientemente del consumo de un servicio que hoy puede parecer que es abierto, pero es un consumo de un servicio abierto que después tiene una dependencia de procesamiento, después un pago de token por ese procesamiento, los datos que no sabemos qué pasan. Entonces, el tener control sobre esa tecnología también el camino es el open source, porque yo puedo saber qué hace el algoritmo punta a punta, las decisiones que se toman. Y hoy cuando hablamos del uso responsable de inteligencia artificial, necesita dos componentes: definir obviamente qué quiero medir y después la explanabilidad. Explanabilidad significa que cada decisión que se automatiza con inteligencia artificial necesito saber cómo se toma y dar explicaciones por esa decisión. Entonces, si trabajo con herramientas open source, con modelos open source, esa explanabilidad, ya está desde el nacimiento, usar modelos que tienen las bases de las referencias de con qué datos fue entrenados. Entonces ya empiezo a construir la confianza desde el diseño de la arquitectura, desde la elección de los modelos, y que todo eso tiene una base de tecnología open source. Y en ese mismo punto de soberanía, hablando de ejemplos reales, Alemania define la soberanía de datos relacionados a la inteligencia artificial como la capacidad de tener control de los datos, saber quién los opera, saber cómo funciona la tecnología, la explainabilidad que hablaba Victoria, pero también poder modificarlos. Y para poder modificar, la única manera es con herramientas y componentes de inteligencia artificial que sean de código abierto. Esa es la verdadera manera de poder tener seguridad y tener control sobre tus. Claro, porque siempre existe el miedo, ¿no? De que si todo es abierto y todo el mundo lo tiene a su alcance, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar, no? Sí, pero es contraintuitivo, ¿verdad? Uh-huh. Es contraintuitivo pensar que mientras más abierto y mientras todo el mundo tiene acceso, sabemos cómo es posible que sea tan seguro. Y es precisamente porque hay muchos ojos viendo el mismo código. Ahora, la implementación la puedes hacer tú en tu ambiente con todas tus herramientas de seguridad, pero el código que sea abierto te permite que montones de gente, muchos ojos estén pendientes de que no haya vulnerabilidades, de que la manera de implementación pueda ser segura y aprender en la comunidad cómo hacer una implementación de ese software abierto de una manera segura local. Y en términos de innovación,
¿cómo queda el rol del humano versus la máquina, ¿no? Porque mencionaron ustedes el tema de la innovación, ¿no? La inteligencia artificial nos trae, la generativa nos ayuda a la innovación. ¿Cómo queda el humano aquí? Claro. Bueno, eso es súper interesante. Yo he pensado mucho sobre este tema, qué nos queda a nosotros, ya que es muy posible que si seguimos simplemente preguntando a la inteligencia artificial y tomando esas respuestas, estemos perdiendo un poco de la esencia de aprender cosas nuevas. Pero todos nosotros tenemos algo en el que somos expertos y poder entrenar a la inteligencia artificial a saber de eso es como vamos a poder seguir potenciando esos cambios. Yo creo que nos va a quedar mucho más tiempo de poder vivir y tener experiencias humanas dentro del mundo y experimentar el universo de una manera que la inteligencia artificial simplemente no va a poder hacerlo. Espero que en algún futuro nos quede más tiempo para poder disfrutar de nuestra experiencia humana en el mundo, mientras que la inteligencia artificial nos ayuda a ser más efectivos y a ser más a modernizar cómo tenemos interacciones entre las máquinas. De hecho, hay algo que nosotros trabajamos mucho con los clientes y en las implementaciones, es hablar de inteligencia aumentada. Y lo que es inteligencia aumentada es que yo uso la inteligencia artificial para ser más eficiente, pero no reemplazo la decisión humana. La decisión humana siempre va a estar en el plano que tiene que estar. Lo que hacemos es tomar toda la parte operativa, que nos lleva mucho tiempo, que es donde no aportamos más. Digo, se está usando mucho a veces por ejemplo, algo que es muy gráfico, en videovigilancia. Una persona mirando monitores, 10 monitores al mismo tiempo, eso no es efectivo. Entonces, que la persona después pueda estar viendo las métricas que están obteniéndose de los algoritmos que pueden observar ciertas anomalías, patrones que pueden ser peligrosos, entonces ahí agregamos valor. Entonces, la inteligencia aumentada es como el concepto de lo que hoy realmente estamos implementando, no se está reemplazando. Entonces, están los dos conceptos, el human in the loop, el outer in the loop. Entonces, estamos adentro, hoy estamos adentro del loop. Que después haya algunos procesos que sean candidatos a que después de que tengamos cierta confianza, porque son muy operativos, puedan automatizarse, eso se está viendo. Pero hoy estamos dentro del proceso de trabajar la inteligencia aumentada. ¿Y cómo está reaccionando América Latina y particularmente el Perú a esta nueva tendencia y qué tanto la están integrando y asumiendo, ¿no? Yo creo que, como le explicaba en el keynote, vemos muchísima interacción y experimentación en la nube. Porque yo creo que limitado el hecho de que se necesita hardware especializado, y ese hardware especializado, pocas compañías a nivel mundial, específicamente hyperscalers, han podido capturar y tener acceso a ese hardware. Pero la inteligencia artificial no es específicamente limitada a la nube. De hecho, ese hardware se utiliza no de una manera cloud native, se utiliza muy relacionado al modelo. Entonces ni siquiera lo estamos utilizando en una nube, pero no de una manera cloud native. Entonces vemos muchísima experimentación en ese ámbito y luego pensar en qué verdadero valor al negocio estoy teniendo con este uso. Creo que estamos todavía en un journey, como decía Victoria, en un aprendizaje. Estamos aprendiendo a qué es posible, qué no es posible, para luego poder operacionalizar y hacer estándar e incluirlo en cómo llevamos nuestro negocio. Preguntabas antes que ¿dónde queda el humano? Estamos automatizando, porque la inteligencia artificial específicamente es como una automatización en esteroides. Estamos automatizando y estamos viendo cómo podemos hacer el outsourcing de muchos procesos de negocio a la inteligencia artificial. Nos queda a nosotros luego decir, bueno, ¿y dónde queda mi negocio ahora? ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso es algo que nuestra experiencia humana va a poder indicar a dónde ir yo. En Perú hay ciertas industrias que siempre están llevando, digo, y no es un tema de Perú, sino que pasa en general en la región, en la TAM. En banca hay muchas pruebas de concepto, empiezan a hacer algunas implementaciones de asistentes, muchas tecnologías en la nube, y parte de lo que nosotros compartimos es porque vienen y nos dicen exceso de costos, no puedo seguir. O sea, todas las pruebas de concepto siempre funcionan bien, todas son felices, todas digan qué rápido. Ahora, antes teníamos proyectos que hablamos de algo de implementación de modelos, necesitábamos de mínimo de 6, 7 meses a un año para tener un proyecto en producción. Hoy la construcción se está dando en 10 días. Estamos teniendo implementaciones que, nosotros
buscamos tenerlas en 45 días, de hecho tenemos varios casos de éxito, de tener agentes implementados en producción en 45 días, 45, 60, no más de 90. Los tiempos van mucho, se han acortado. Entonces, parte de esos dolores que nos comparten, costos, cómo podemos ayudarlos a mitigarlos con tecnologías open source. Temas que lo dejan a veces de lado, dicen, bueno, ya lo voy a ver, porque temas de compliance y privacidad, la exigencia está en Perú. O sea, tenemos la misma exigencia de los datos de los datos que estoy usando, de mis clientes o de mis pacientes, de acuerdo en la industria en la que esté. Entonces, si yo uso modelos que están ofrecidos como servicio, esa inferencia no sé dónde ocurre. Hay un tema de compliance, hay un tema de exigencias, que en los bancos centrales están empezando a bajar ciertas regulaciones y ahí es donde empieza a aparecer ese concepto de planabilidad y que también vienen los clientes diciendo, estoy preocupado, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, y eso es lo que nosotros, hay ciertos componentes que tenemos para ayudar a que todo esto que hablamos de los modelos que están abiertos, dejen como ciertas huellas que me ayudan a construir cómo se tomaron esas decisiones. Entonces, se están dando los pasos muy y en un proceso de maduración del concepto, pero viendo cómo lo puedo escalar a hacer casos que realmente tengan un impacto en el negocio. Claro, porque justamente mencionaron en algún momento el tema de los casos fallidos, ¿no? De los fracasos, ¿no? De que lo probé y no me funcionó, ¿no? Yo lo llamo eso como también aprendizaje. Estamos en un proceso, estamos en un momento de aprendizaje. Estamos evaluando y la mejor manera de aprender es ensayo y error. Ensayo y error. Y de pequeño a grande, ¿no? Lo que mencionabas. Y nosotros además ahorita estamos, al menos en Perú, con que se acaba de publicar ya el reglamento de la ley. La ley de inteligencia era un poco amplia, ¿no? El reglamento ha sido como mucho más específico, ya trae limitaciones, etcétera. ¿Qué opinan sobre esto y cómo afecta o no afecta? Hay reglamentos, yo creo que este en específico en Perú, como en el resto de Latinoamérica, ha sido muy informado con reglamentos europeos, fue lo que mencioné en el keynote. Y así como hay reglamentos, no veo mucho enforcement. ¿No? Pero en Asia, sobre todo en el sureste de Asia, ya hemos visto casos en el que bancos han sido ¿sancionados? No. Han sido Multados por el gobierno porque datos identificables de ciudadanos han sido expuestos a modelos de inteligencia artificial que están hosted en la nube, que son fuera de otra soberanía. Entonces ya vemos multas significativas que no solamente existe el reglamento, pero el reglamento ya está siendo enforzado. No sé cuánto tardemos en Latinoamérica en ver algo enforzado de esa manera, pero definitivamente es nuestra responsabilidad como personas que trabajamos en la tecnología, que entendemos cómo funciona todo esto, de poder decir, oye, la arquitectura de cómo utilizamos y cómo implementamos la inteligencia artificial puede tener consecuencias muy graves para los ciudadanos, para la gente. Claro, si no se toman los cuidados adecuados, ¿no? Ocurren estas. Y ustedes ven que ya hay menos miedo. ¿Cómo ven el miedo al cambio? El miedo, porque hablábamos de un cambio que ustedes mencionaron que es un cambio cultural, ¿no? Sí. No es solo la tecnología, también es un cambio cultural. Poco generacional. O sea, yo veo ese miedo de, como te digo, a una nueva tecnología, como decir, oye, yo no lo estudié, esto es algo completamente nuevo. Y invito a muchos a decir, mira, esto es nuevo para muchísima gente, esto es un momento de aprender y tener aprendizaje. Pero, por ejemplo, ese miedo yo no lo veo en las generaciones más jóvenes. Cero miedo. Y los que están en el colegio ahorita ni se diga. ¿No? Ni se diga. Entonces yo creo que esto también va a ser un juego entre perder el FOMO y atrevernos a las generaciones que estamos, digamos, generación X, millennial, pero ya no va a ser un tema dentro de unos 3, 4 años, 5 años, cuando generaciones más jóvenes sean las que estén trabajando en esto. Y vemos muchísimo avance también en las universidades. Entonces creo que ahí hay mucho que invertir y mucho que hacer. El riesgo, una tecnología nueva es inevitable. Y siempre van a estar las olas que estén
yo quiero, los primeros, y van a estar los detractores de, digo, no estamos hablando ni de inteligencia artificial, tiene que ver un tema psicológico de cómo funcionamos como humanos ante lo que nos resistimos y cómo nos mantenemos en la zona de confort. Esto nos viene a sacar completamente de la zona de confort porque ya cambió la manera en la que interactuamos, en la manera en la que estamos trabajando, en la manera en la cual uno dice, ok, antes voy a revisarlo, voy a pasar por cierta tecnología, Entonces, todo eso ya nos está cambiando hasta las interacciones. Eso, digo, y es lo que pasó con las generativas. Creo que al tocarlos todos, redujo ese miedo a qué puede pasar. Obviamente empiezan después otras múltiples teorías, pero lo importante es que, como hablábamos, para mitigar ese riesgo, la manera es tener control de la solución, empezar en pequeño, trabajar con modelos open source. Los datos no salen, que cumple con las regulaciones, lo que está pasando también en Perú, que digo, todas esas regulaciones van de la mano en la privacidad, en tener control y en la escalabilidad para que sepas qué estás implementando. Porque si no aparecen estas regulaciones, se hace un uso desmedido. Y esto nos invita a un llamado de conciencia para decir, ok, ¿cómo tengo este control de estas tecnologías? ¿Cómo puedo realmente entender qué están haciendo? Y todo eso va ayudando a ir mitigando y atravesando esta ola tecnológica que estamos viviendo, que es definitivamente otra de las revoluciones industriales que un poco lo que pasaba con la introducción de la automatización. Y la gente decía, bueno, pero si me van a tomar a mí para automatizar este proceso, ¿qué voy a hacer el lunes siguiente cuando venga al trabajo y este proceso ya esté automatizado si yo llego todos los días y hago ABCD? Entonces, bueno, te toca aprender a qué otro proceso, cuál es lo siguiente, qué podemos ver. Y ya el tema de automatización es un tema en el que ya hay mucho menos miedo. La gente ha entendido que la automatización llega para ayudarte y que llega a hacerte la vida más fácil, reducir errores y podernos enfocar en un trabajo mucho más amplio, etc. Lo mismo con la inteligencia artificial, pero súper acelerado, con un cambio exponencial y luego entendiendo que está tocando parte de nuestras vidas también. Yo creo que la diferencia de la inteligencia artificial generativa, que ya existía, que estaba en la banca, cuando estábamos haciendo predicciones de ataques, análisis de riesgo, cuando estaba en las telco, cuando hacíamos predicciones de dónde poner la mejor antena para tener mejor cobertura, eso no nos afectaba la vida diaria, pero ahora tenemos ejemplos de inteligencia artificial generativa que nuestros hijos están utilizando y dicen, wow, esto ahora va a ser mi trabajo, puede mandar un email, puede hacer un correo, puede hacer un cronograma de trabajo mucho mejor de lo que yo lo podía hacer. Está en verse no personalmente atacado, sino cómo puedo apalancarme con esto para ser mucho más efectivo. Y entre el sector público y el sector privado en la región y en el país, ¿cómo los ven? ¿Están despertando, lo están usando o uno de los dos está un poco más atrasado o van ahí? Los veo a la par. Generalmente esto tiene varios componentes. Uno, la capacidad de poder hacer inversión, en la cual el sector privado organizadamente podría tener mucha más capacidad de hacer inversión. Veo mucho colaboración entre diferentes departamentos de gobierno para decir, oye, hagamos un espacio de una nube, si bien ya no la llaman una nube soberana, pero sí un ambiente de laboratorio en el que todos podamos venir a intentar. Ese tipo de capacidad de movilizar ingresos es mucho mayor en el sector público si se coordina y organiza. Y en el sector privado lo veo mucho más de pensar en grande, no solamente cómo puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para ayudarme en los procesos de hoy, sino que están pensando qué hago con todos estos datos que tengo y cómo puedo repotenciar mi negocio, porque si no voy a ser canibalizado por otros que sí lo puedan utilizar. Entonces veo esa dualidad. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo para agregar ya para No, bueno, eso, dentro de los dos sectores están, misma opinión, están a la par. Obviamente todo lo que es público tienen un gran cuidado porque hay ciertas regulaciones y ya son ciertas exigencias, entonces pareciera que dan menos pasos, pero sí están muchas pruebas de concepto, probando la tecnología y viendo cómo poder invitar a que los talentos puedan darle continuidad a todo el plan que están haciendo de renovación tecnológica. Y ahí que mencionaste talento, ¿tenemos suficiente talento para
aprovechar o tenemos que estar en modo aprendamos a desarrollar el talento? Yo creo que no hay suficiente talento a nivel mundial para lo que necesitamos, pero para manejar este talento corto tenemos que también apalancarnos en la misma inteligencia artificial para ayudarnos. Yo no he visto otra oportunidad para Latinoamérica de poder nuevamente volver a dar el salto, porque el resto del mundo está casi a la par. O sea, estamos todos empezando en pañales. Lo digo por el sector empresarial global, Sí. porque hay mucho ensayo y error y en realidad hay mucha oportunidad de Latinoamérica de ponerse al tope. El open source como una herramienta básica para ayudarnos, para reducirnos el costo de entrar a jugar. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Voy a aprovechar que están ahí sentadas para tomarles una foto. Voy a tomar la celular de acá porque... Ahí. Ahí está, perfecto. Gracias, Marcela. Sí, porque ahí atrás justo entró Lo tapaste bien, lo tapaste bien.